Muy bien, pues tenemos ahora nuestra sesión estrella de esta tarde y tenemos con nosotros a don Alejandro Bayer, presidente de la Junta de Gobierno del ITAM, quien será el moderador de esta sesión. Bueno, pues yo aquí me hice mi acordeón. Pues antes que nada yo quisiera agradecerte, Carlos, el que estés aquí con nosotros. Es un verdadero honor el tenerte aquí. Y exalumnos y amigos también muy bienvenidos. A todos un muy feliz año. Espero que este año nos vaya muy bien a todos. Salud, trabajo y que a México le vaya muy bien. Bueno, pues para nosotros es un verdadero honor el que te tengamos aquí, Carlos. Esta es tu casa. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas aceptado la invitación de venir a platicar aquí con los exalumnos y amigos del ITAM. Pues me dicen que te presente, pero pues este señor no necesita presentación, ¿están de acuerdo, no? Además de que me tomaría pues todo el tiempo que tienes y más para poderte presentar bien, pero bueno, pues sí decirles y pues decirte a ti realmente que eres un empresario visionario, es un filántropo muy bondadoso, la palabra que me viene a la mente, pues es un extraordinario mexicano, sin duda alguna, y pues además de todo eso, es un ser humano excepcional, que luego tanta cosa con ser humano excepcional no se crean que será tan fácil. Y pues bueno, la idea es de que tienen una hora, don Carlos, para darnos su ponencia, y me decía don Carlos que si hay tiempo, pues le pueden hacer algunas preguntas. Para eso va a haber gentes del instituto, según entiendo, que les van a dar unos papelitos o lo ponen donde puedan y nos pasarán las preguntas para don Carlos. Y pues con eso, don Carlos. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Gracias por tu invitación. Muchas gracias por tus amables palabras. Gracias, de veras. Me da mucho gusto estar aquí en el ITAM por segunda vez. Ya estuve aquí hace varios años y que me hayan hecho favor de invitarme. Gracias, Alejandro. Gracias, Arturo, por la invitación. El tema que entiendo se trata de hablar es las perspectivas y las expectativas de México. Entonces yo me voy a permitir hablar en grandes trazos, irme al pasado de manera importante y comentar que México ha tenido de manera así gruesa 4 importantes etapas. La primera etapa a partir de la independencia, a partir de que se proclama la independencia de México en 1821, vivimos 55 años de división, de luchas fratricidas, de oposición de los conservadores y los liberales, peleando a México los europeos y los americanos, la masonería escocesa y la yorquina, en fin, fue una catástrofe de 55 años. En esos 55 años, de 1821 a 1876, perdimos 4 veces pedazos de territorio, se fue perdiendo parte del territorio por la división que teníamos los mexicanos. Tuvimos 9 constituciones y tuvimos probablemente, mi amigo que ha escrito un artículo muy importante sobre esto, un trabajo que era Pepe Iturriaga, hablaba de 66 cambios de gobierno, pero yo diría que se cambió de gobierno 67 veces en 56 años. Al final hubo un poco más de estabilidad con Benito Juárez, relativamente, pero definitivamente el que transforma al país, pone paz, unifica al país, moderniza al país, es Porfirio Díaz. El gobierno de don Porfirio Díaz, que duró
como ustedes saben, primero fueron 4 años, luego estuvo el general Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, de 76 a 80, luego de 80 a 84 el general, le decían el Manco González, que había perdido un brazo, y en 84 hasta que sale en mayo de 1911 Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz fue un periodo de crecimiento, de desarrollo, de unidad, de defensa del territorio, de relación con el mundo, de grandes inversiones y transformaciones. Ya no recuerdo cuánto, pero hablan de quizás de 30,000 kilómetros de tren, desarrolló todo, desarrolló los mercados, todo lo que encontramos todavía en estos momentos. No, pues este mercado pues fue de Porfirio Díaz, este teatro es de la época de Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. Fue un gran trabajo el que hizo él, sin duda. Por lo pronto, y lo más importante, es dar paz. El país vivía en paz, con armonía y con libertad, que no la tenía durante los años anteriores, que eran unos años no solo de fratricidas, sino de lucha de partidos políticos, sino de inseguridad y mucha violencia. Perdimos, como decía, 4 veces el territorio. Primero se perdió Centroamérica en una reunión en el Congreso en donde estaban los representantes de Centroamérica, que lo gestionaron y se les entregó Centroamérica, que después la dividieron, como todos sabemos. Después vino Texas, esa lucha o esa confrontación tonta que tuvimos con Texas y que se acabó entregando Texas a los Estados Unidos. Ahí fue la batalla con Sam Houston. Perdón. ¿Sí? ¿Ya se oye mejor? Disculpen. Entonces es la segunda pérdida. La tercera fue la más importante, fue en 1848, en el que una supuesta invasión americana, una supuesta guerra de Estados Unidos con México, eran creo que alrededor de 6,000 soldados norteamericanos, y Santana iba desarmando al ejército mexicano. No sé si recuerdan eso de cuando toman Churubusco, que el general Anaya le piden que dé el parque. Dije, si tuviera parque no estarían ustedes acá. No sé si algunos conocen esa parte de la historia. Bueno, entonces ahí acabamos perdiendo California y una buena parte, la mitad del territorio. De 4 millones ya quedamos en alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y de manera pues, que no fue una casualidad, es que en 47 se acaba la invasión, se firma un tratado en 48, y en 48 empieza la fiebre del oro. Qué casualidad, ¿verdad? Que ya que ya empezó la fiebre del oro. Bueno, eso fue en 1848. Después, esta fue la parte más sustancial del territorio. Después Santana vende un pedazo de Chihuahua y Sonora, un pedazo de 100,000 kilómetros, o sea, que se llama La Mesilla, y bueno, pues esta fue la cuarta parte de pérdida de nuestro territorio. Entonces esa etapa fue, como les decía, muy negativa y se vuelve positiva con Porfirio Díaz. Después viene otra etapa de enfrentamientos que fue la revolución. Durante la revolución hubo muchos conflictos militares, se hablan de 14, desde 1911 empieza a haber problemas. Todos sabemos que Porfirio Díaz se va voluntariamente, decide irse. No siento yo que la revolución se haya planteado como se dice, pero no me quiero meter a eso. Hay allí un libro muy bueno de Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson fue un factor muy importante en la salida de Porfirio Díaz del gobierno. Fue un factor muy importante también en exigirle a Madero que firmara su renuncia como presidente de la República. Sabemos las consecuencias posteriores. Ahí estamos hablando de 1913, en el febrero de 1913, en la decena trágica. Ahí viene ese asunto y se crea el desorden. Es cuando matan a
a Madero y toma el poder Victoriano Huerta, no sé si conocen, pero en febrero de 13, previo a la renuncia de Madero, se reúnen en la embajada americana Félix Díaz y Victoriano Huerta y acaban haciendo lo que se llamó el Pacto de la Embajada. Es algo muy conocido, pero digo más bien abierto al conocimiento, pero poco conocido. Ese Pacto de la Embajada establece que Victoriano Huerta será el que presida el gobierno, etcétera, etcétera. Van con Madero, lo hacen firmar y ya sabemos que cruelmente los asesinan a los dos, al presidente y al vicepresidente, y empieza el levantamiento militar en todo el país. Y ahí empieza, francamente, la lucha armada de las diversas fuerzas. Entonces esto, para no alargar mucho, se prolonga hasta el 29. Todas estas azonadas, problemas, pleitos, confrontaciones, desde el 13 que matan a Madero hasta el 29 que ya de alguna forma se establece la paz y empiezan las instituciones, etcétera, etcétera. Hay batallas por todos lados, confrontaciones por todos lados y como sabemos, pues en esas etapas los países van para atrás en lugar de avanzar. Esa es la etapa de 1913, del asesinato de Madero. En el 14 renuncia Victoriano Huerta y se va del país, se va casualmente a Barcelona y luego acaba en Estados Unidos, donde muere, y lo habían metido a la cárcel. 1914, y entra Venustiano Carranza a la Ciudad de México con Obregón, y ven que viene Villa y Zapata y se van a Veracruz. O sea, era un desorden, ¿no? Todo eso en el 14. En el 1914 se va Victoriano Huerta, entra Venustiano Carranza, luego entran Zapata y Villa, que es el encuentro primero en Xochimilco, luego entran a la ciudad, luego Zapata no se quiere sentar porque es de mala suerte sentarse en el sillón presidencial, bueno, toda esa historia. Eso es 14, pero sigue todo eso, 15, 16, 17, 18, etcétera. Luego viene la gran confrontación de Adolfo de la Huerta contra Obregón, levantando a un gran número de generales. Después viene la reelección de Obregón, que es negada por los generales que eran grandes amigos de Obregón y de Plutarco Elías Calles, que eran General Serrano y Arnulfo Gómez, creo que era Arnulfo. Bueno, entonces todo es guerra, todo es desorden. Pero llegamos a 1929 y lo interesante de 1929 es que de 1929 a la fecha ha habido sucesiones presidenciales en que se toma el poder en paz, se entrega el poder en paz, no ha habido ya reelecciones y es notable que tengamos, pues, vamos para 100 años, desde el 29 prácticamente, en el que se vive ese estado de, cuando menos, de paz política, de estabilidad política, como lo queramos llamar, que creo yo, sin duda, de que ha sido muy importante para México. Esto que ha sido muy importante para México, a su vez, ha tenido varias etapas. Una etapa formidable, admirable diría yo también, es que cuando viene la recesión, ¿se acuerdan que empieza con la gran crisis de la Bolsa de Valores en octubre del 29, pero después va entrando Estados Unidos y el mundo en una gran recesión, en una gran depresión, una depresión que tiene muchas consecuencias también sociológicas y psicológicas, no solo económicas. Es lo que le da fortaleza al comunismo y debilita al capitalismo. Las personas jóvenes piensen que por los planes quinquenales rusos es un éxito el comunismo. No se sabe que mataron a 15 o 20 millones de agricultores para acabar con la agricultura y poder comunizar el trabajo agrícola.
eran cosas que no se conocían, no se conocía cómo había, no se conocía la falta de libertad, no se conocía nada de lo que pasaba allá. Y por otro lado estaba la gran crisis. Entonces, esa gran crisis en México aparece en el Congreso, el bloque revolucionario del Congreso. Este bloque lo presidía el general Rafael Melgar, y lanzan una campaña nacionalista. La campaña nacionalista la inician por ahí de 31, 32, y se busca de manera interesante, importante, la colaboración o la coparticipación, la participación del sector empresarial, que fuera una campaña nacional, universal, de integración, de que todo el mundo trabajara en esa campaña nacionalista para transformar a México. De esta campaña nacionalista sale el consuma lo que el país produce, que ya deben conocer muchos de ustedes, que ese era el eslogan que sale desde 1932, por ahí. Se hace un acuerdo con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Y ese acuerdo con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio es muy importante porque hay una coparticipación y muy rápidamente se empieza a transformar México. Se empieza a transformar México. Después quisiera hacer algunos comentarios al final de esta descripción, algunos comentarios de la percepción de mi papá, que era vocal ejecutivo de la Confederación, y lo nombran delegado ante el bloque del Congreso. Estaba muy enterado, muy activamente en este proyecto, en este plan, en este programa, y la verdad es que eso inicia el desarrollo de México. México no solamente empieza a desarrollarse bueno, ya para sustituir importaciones, que fue uno de los proyectos, el establecer la industria, sino también fue el proceso que en el siglo XIX, y ahorita ya estamos entrando en materia, que en el siglo XIX permitió que los países occidentales, Estados Unidos y Europa, entraran al desarrollo a través del cambio civilizatorio de sociedad agrícola e industrial. Es el cambio del trabajo agropecuario, de la vida rural, sustancialmente o de manera muy importante la vida en el autoconsumo, viene la transformación a industrial. Para darles una cifra, a principios del siglo XIX, en los americanos el 70% de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura, el 70%. Cuando aparece el Reaper y aparece el motor de vapor, etcétera, etcétera, se viene una enorme transformación del mundo al pasar de esta sociedad agrícola a la sociedad industrial en su primera etapa. ¿Por qué digo en su primera etapa? Porque todo funcionaba a través del motor de vapor. ¿Y qué funcionaba muy bien? Pues el tren, el barco y maquinaria para minería, para la agricultura, para la construcción. En muchos lados empezaba ya a través del motor de vapor, ¿no? Eso es un gran cambio, que México no lo hace en el 19, aunque Porfirio Díaz le da un gran levantón. Porfirio Díaz ya al final tomó el poder de nuevo en 84, pero a partir de los 90, por 20 años, impulsa mucho el desarrollo y se involucra en esta sociedad industrial a través del tren, a través de la transformación de agrícola industrial. Pero el verdadero cambio viene en los 30. En los 30 se empieza a haber más producción industrial con la campaña nacionalista, y esa transformación de sociedad agrícola a industrial entra en un proceso tal que durante 50 años México creció al 6.17%. 6.17% de crecimiento año por año. 6.15, 6.17, lo pueden checar ahí en el libro de don Antonio Ortiz Mena, que es muy bueno, se lo recomiendo. Toda esta información viene ahí. Entonces, México crece económicamente al 6.17% y se vuelve un país urbano e industrial. Entra en la transformación del país urbano e industrial. Hay que agregar
que parte de ese desarrollo se debió a que vino la Guerra Mundial. Desgraciadamente hubo una guerra mundial, pero a México puso a toda la industria y a todo el sector productivo mexicano a trabajar, a levantar, a crecer, y fue un empujón muy grande. Entonces, crecimos al 6.7, con buenos gobiernos, con malos gobiernos, con inflación, sin inflación, pero crecimos al 6.17%. De este 6.17 quisiera yo subrayar 12 años. El presidente acostumbra a mencionarlos, viene en el libro, que es el periodo en que Ortiz Mena es secretario de Hacienda, pero es un periodo de 12 años de los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz, en que crecemos al 6.8%. Al 6.8%, con una inflación menor que la de Estados Unidos, o sea, andamos inflaciones de 2,5%. Entonces, ejemplar, 6.8 con 12%. Es interesante toda la relación en lo de López Mateos, porque López Mateos los primeros años los empresarios le tenían miedo, decían que a pesar de que metió a la cárcel a los líderes Vallejo y Salazar de maestros y de ferrocarrileros y de Pilona Siqueiros, decían que era comunista, etcétera, etcétera, hasta que se transformó todo en el 62 y pum, vale para arriba. Tal que si checan las cifras, espero no equivocarme, el último año de López Mateos se creció al 11%, al estilo chino, 11%, pero con una inflación que después se ajustó en el 65%, pero el caso es que crecimos al 6.8%. Pero yo le agregaría a estos gobiernos el de Ruiz Cortines, entonces deberíamos yo diría que crecimos 18 años al 6.6%, sin inflación. Bueno, con una inflación moderada porque hubo una devaluación de 8.65 a 12.50 durante el gobierno de Ruiz Cortines, que tuvo que hacer un ajuste de la moneda, pero ese 12.65, no, perdón, 12.50, 8.65 a 12.50. Ese 12.50 duró de 1954 a 1976, duró 22 años y medio, porque el de 76 fue el 31 de agosto y el del 54 fue en Semana Santa. Cada Semana Santa la gente cambiaba dólares por unos años, pero en fin duró 22 años con esa estabilidad. Después pues viene algún gobierno que no sigue el desarrollo estabilizador y ya entra en políticas económicas inviables, de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podría decir que el crecimiento todavía tiene vuelo y aguanta hasta 81. Hasta 81 hay crecimiento, en 82 empieza el decrecimiento. Y pues de 82 a la fecha son 40 años, 41 años más o menos. Hemos crecido igual que la población. El crecimiento es magro, ha tenido que irse muchos mexicanos fuera del país. Hay 40 millones de mexicanos fuera del país que nos mandan alrededor de 60,000 millones de dólares, que es importante el ingreso que se obtiene. Y bueno, pues es lo que nos ha pasado en los últimos 40 años. En los últimos 40 años, a pesar de tener una estabilidad política extraordinaria, antes era solamente el PRI, ya ustedes saben que fue al PAN, ahora fue a Morena. Entonces esto ha sido ejemplar de que México durante las dictaduras latinoamericanas y de los problemas en mil lados y nuestro pasado del siglo XIX y de principios del XX, pues que haya habido estabilidad en lo político y también en lo social, diría yo, con deterioros en diversas áreas, etcétera, pero hemos tenido hasta ahora esa estabilidad política, pero no hemos tenido desarrollo económico, en mi opinión. Bueno, claro que sí ha habido desarrollo económico, pero no el desarrollo deseable. Se pasó a la sociedad industrial muy bien, se ha desarrollado muy bien nuestra vida industrial. No hemos accedido bien a esta tercera civilización tecnológica, de servicios, digital, como la quieran llamar. Nuestro acceso no ha sido muy, ¿cómo diría?, muy dinámico o con gran presencia y actividad. Tenemos mucho potencial, hay mucho potencial. Se han quedado dormido Europa también, Europa ha quedado muy dormida en todo esto.
Los que han sido líderes son Estados Unidos, por supuesto, y China. China ha tenido un gran desarrollo. Cuando vemos las cifras de China, invertía 40 o 50 del PIB cada año. Todos los crecimientos con inversiones de 40 o 50% del PIB los llevaron a crecimientos de 10, 12, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos, hasta ahora, no hemos llegado al 25% del PIB de la inversión. Entonces, nuestra inversión es muy baja, tanto la extranjera como la nacional. La extranjera no llega al 15% de la inversión, o sea que no llegamos nosotros al 25% en los últimos, no sé, vi una lista ¿desde cuándo? Desde 90, bueno, cuando menos 30 años que no tenemos 25 de inversión del PIB. No tenemos ni siquiera el 25 del PIB. Eso no es una buena política. Antes se calculaba, ya no es un factor, yo estaba viendo cuentas en China y en México, antes se tenía un cálculo de que cada 5 era 1 de crecimiento, ¿no? Cada 5 de inversión daba 1 de crecimiento, pero pues esa regla que era muy antigua es relativamente muy irregular. Sin embargo, no cabe duda que el proceso que siguió China es ejemplar de crecimiento, viene de un chino muy, ya saben ustedes, ¿no? ¿Quién fue Deng Xiaoping fue el que impulsó esto en 1978, 76, 78 más bien, que planteó cinco propuestas. Modernización agrícola, será un país y todavía hay 600 o 700 chinos en el autoconsumo en las zonas rurales, pero esto es modernización agropecuaria, modernización industrial, modernización militar y ciencia y tecnología, ¿no? Son los 4 objetivos. Modernización y desarrollo agrícola, industrial, militar. Estoy hablando del 78, más de lo que, además de lo que puede estar pasando ahora. Pues bueno, ese es el cuadro. Entonces, ¿qué cuadro tenemos hoy? El cuadro que tiene México, yo creo que es la mejor oportunidad que hemos tenido desde la época de la campaña nacionalista, en que cambiamos de… Por cierto, la campaña nacionalista duró 4 años, se echó a andar el asunto y ya funcionó, ya no hubo necesidad de más cosas. Se promovió la inversión, la industrialización, ayudó la Segunda Guerra, como decía, y luego vino el desarrollo estabilizador, etcétera, etcétera. Entonces, aunque llevamos muchos años con un crecimiento menor al 2% en promedio, digamos que yo creo que ese crecimiento del 2% viene desde el 82 hasta este año. La suma de todo el desarrollo de todos estos años no llega al 2. No he querido ver mi acordeón, pero creo que ahí lo tengo como en 1.80, no sé cuánto. Pero no hemos llegado pasado del 2%. ¿Y qué está pasando ahora? Bueno, pues están muchas cosas negativas que están siendo propias se están, ¿cómo diría?, universalizando, como es la cuestión del crimen organizado, del narcotráfico, de la droga, del tráfico de armas, de la tal. Estamos viendo que con mucha energía un presidente jovencísimo, ya veíamos a Bukele, que era un presidente joven, o que es un presidente joven, pero llegó un presidente todavía más joven a Ecuador y pues le está entrando duro al problema, porque había control de cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una luz amarilla o roja, o como se quiera ver. Me llama la atención lo que se está haciendo en Acapulco, porque la Guardia Nacional, que se supone que va a tener esa función, en Acapulco se están estableciendo 38 cuarteles con 250 miembros de la Guardia permanentemente. Entonces, 38 cuarteles es una presencia francamente importante. Entonces, les decía que estamos viviendo un momento muy especial en México, afortunadamente muy especial en México. Yo creo que, ¿se acuerdan que decía Porfirio Díaz que pobre México, tan cerca
cerca de Dios y tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que ahora qué bueno que tan cerca de los Estados Unidos. Y pues sí, porque además es una cosa interesante. Si ustedes se dan cuenta, y ojalá y lo estudiaran por su lado, porque no tenemos tiempo, de conocer los paradigmas de la sociedad agrícola y los paradigmas de la sociedad industrial y sobre todo de la sociedad moderna. Son 180 grados diferentes. Es el poder monolítico en la agrícola, pues era el soberano, lo religioso, lo político, lo económico y lo militar en una sola persona. Ahora hay democracia, división de poderes, No había derechos humanos, no había tal, había inmovilidad social, pum. Todo está al revés. Antes se sustentaba mucho en la explotación del hombre, que produjera mucho y consumiera poco. Ahora nos sustentamos en que la persona esté preparada y consuma mucho. No sé si valdría la pena que vieran cómo están los paradigmas ahí invertidos. Y eso también es muy importante para México y para toda la humanidad. Les decía de que las expectativas son muy buenas, y ahorita les digo por qué. El comercio de México, el NAFTA, ¿se acuerdan que pensamos que es muy bueno y todo? Pues yo creo que fue regular, porque crecimos en 30 años 7 veces. El comercio de México y Estados Unidos creció 7 veces. Es muy bueno, pero son 30 años. No 30 años, 28, 29, bueno, es 7 veces. En cambio, el México-China creció 229 veces. No teníamos comercio con China. En 1994, que fue cuando empieza NAFTA, exportábamos 42 millones e importábamos 500. Hoy exportamos 10,000 e importamos 114,000. De 500 millones de dólares que importábamos de China, ahora son 114,000. Y los Estados Unidos crecieron con China, no 7 veces como nosotros en 30 años, sino 11.9. O sea, el crecimiento con China fue de 11.9 veces. ¿Y qué está pasando ahorita? Pues que hay una clara confrontación de China con Estados Unidos. Clara confrontación. Ya tenía varios años, desde Obama ya se veía, con Trump pues ya más, pero ya hay una confrontación económica. Claramente, en marzo del 21, el presidente Biden declaró la guerra económica contra China. China ha respondido que no quiere ni guerras calientes ni frías, lo cual es bueno, pero ya la guerra económica ya está. La comenzó declarando Biden en marzo del 21, contestó el presidente Xi con hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? Pues escondió escaseó los chips, entonces no hubo, la industria no tenía cómo sacar los coches, no podía ni hacer televisiones, le bajó la venta de chips. Y por otro lado subió los precios de la transportación. ¿Se acuerdan? Traer un contenedor era $2,000, lo subieron a $12,000, o sea, señalando que estaba en manos de China, tenía ese poder económico. Yo creo que fue un error de China, porque entonces regresó a Estados Unidos y nos dice, bueno, el nearshoring es near, no quiero ya que me lo transporten desde Asia porque van a poner el precio que quieran y le estoy dando negocio, entonces near, ¿no? Que eso es una cosa que favorece a México. Y la otra, se escasearon los chips. Yo creo que ahí aún los premios Nobel de economía americanos, y disculpen que los critique porque ni los conozco, se equivocaron porque se habló de globalización y se pensó que en la globalización había que comprar en donde era más barato. Y yo creo que siempre, entre países y sobre todo países de poder como Estados Unidos, debe de producir localmente, aunque sean más caras, los asuntos esenciales. Y ahora está pasando esa transformación que ha pasado de una globalización, que el mundo se globalizó, a una especie de regionalización. En México hicimos el tratado Canadá, México y Estados Unidos, que es de notar que
el presidente López Obrador dijo: México se incorpora a Norteamérica. Nunca se había dicho eso. México se incorpora a Norteamérica en lo económico. Entonces hay una incorporación, una asociación, una regionalización que además va a tener que extenderse a Latinoamérica de alguna forma, y por supuesto la relación con Europa, que esa tiene razones políticas, pero como respuesta a eso, China ya había platicado cuando lo del 21 de marzo, el año de 2021, ya había visto lo de la ruta de la seda junto a Europa, junto a Asia, apoyó no sé dónde, obviamente África la trae controlada y planteó la integración alrededor de China. Ya China y Rusia son amigos, antes eran enemigos, pero bueno, hace muchos años muy enemigos. India se incorporó, los BRICS, que antes era una forma de nombrar a un grupo de países en vías de desarrollo, que ese era el nombre, era BRICS, que eran los que estaban en vías de desarrollo, no porque estuvieran asociados ni integrados. Ahora China los está integrando, ya se jaló a los países árabes, se jaló a la India ya estaba, se jaló a Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Se está creando otra región por aquel lado. Bueno, ante esta situación, pues a Estados Unidos no le queda más que producir en México, porque en México hay varios factores. Primero, la mano de obra es mucho más eficaz. Allá todavía están con el coffee break, ya el blue collar ya no existe, ya la gente está más bien en los servicios. La industria se abandonó en esa globalización, se dejó de producir localmente. Luego acaban de subirle a Ford 25%, ya se subió a $40 la hora, 25% el salario de un día a otro, en dólares. Eso nunca lo había yo visto. Claro, le echó la mano la vicepresidenta, yo creo que, bueno, algo pasó ahí raro. Entonces, pues esta es la situación. Me voy a permitir leerles unos comentarios de mi papá en esa fecha que está ya la campaña nacionalista. Son tres rápidos. El primero dice: 25 de abril de 1933, es el primero, 25, ya, la campaña nacionalista andaba en 33. Afortunadamente, en la situación del país, parece que se perfila una era de prosperidad. 1933, abril. Luego otra del 5 de mayo, o sea, ya se perfilaba por los cambios que estaba viendo. Hay para creer que en la situación, esto es 5 de mayo de 33, son cartas a su hermano que vivía en Líbano. Hay para creer que en la situación de México, en no muy lejanos días, habrá nueva era de prosperidad como no la ha habido igual en el mundo. Aquí creo que le exagero un poquito, pero sí, como no la ha habido igual en el mundo, especialmente para las personas que saben trabajar. Y luego otra ya en, ¿qué fecha tiene? Abril del 34. Dice: México entra en una era, a su hermano le está escribiendo, es una carta esta, ahí traigo un borrador por si. México entra en una era de franco progreso, sobre todo en el ramo de la industria. Hoy día las fábricas están generando gracias a la propaganda nacionalista, porque se volvió una propaganda, no solamente económica, sino también de la música, la cultura mexicana, o sea, no solamente fue la parte económica, fue muy... Hoy día las fábricas están ganando gracias a la propaganda nacionalista y al gran empeño que tiene el gobierno porque la moneda extranjera, subiendo de valor, dificulta la importación y facilita en cambio la exportación de las mercancías. O sea, ya es un esfuerzo, dice aquí, el empeño que tiene el gobierno porque la moneda extranjera suba de valor y la mexicana facilite la exportación y dificulte la entrada de mercancías al país. ¿Y sabe cómo le llama a mi papá eso? Evitando la fuga del capital. Bueno, pues también evita, fortalece el capital en México, pero realmente era
el que las industrias se empezaban a invertir, se empezaban a establecer y empezaban a tener un auge que no paró durante 50 años. Durante 50 años hubo crecimiento, hubo desarrollo, hubo otro factor que hay que tomar en cuenta, que primero había políticas de Estado, lo que dejó de haber después. Había rumbo, que era muy importante, había rumbo, había políticas de Estado claras y se promovió mucho la educación, primero el analfabetismo, luego la educación pública y la privada, y la salud, las vacunaciones, vino todo eso dentro de los servicios sociales, se crearon instituciones, por ejemplo, el Banco de México es una creación de esa época prácticamente, el Seguro Social y el salario mínimo y algún otro tipo de instituciones importantes que le dieron más cuerpo a la estructura nacional. Bueno, esto que está diciendo aquí mi papá, por este motivo, está pasando hoy. Y está pasando hoy a lo grande. Les voy a dar otro dato que traigo acá. Está pasando hoy a lo grande. Me sorprendió, pedí esta cifra para verla y se las doy porque me llamó mucho la atención. La balanza comercial de México y Estados Unidos. En el 2022, Estados Unidos importaba 31,000 millones, pero con el crecimiento que les dije de 11 veces, 11.9 veces, en el 22 importó 690,000 millones de pesos. Y esos 690,000, perdón, ese es comercio total, importó 536,300 millones de pesos. Y de noviembre a noviembre 23, últimos 12 meses, cayó a 430,000 la importación de Estados Unidos. Yo no sé de dónde es tan sustancial que baje esta cantidad la importación de Estados Unidos con Rusia. Pues les recomiendo que le echen un ojito a ver cómo anda eso, porque esa es una de las cosas que va a pasar, que va a tener que sustituir muchas cosas, ya lo está haciendo. Por ejemplo, los chips, ya se echó a andar todo en Estados Unidos. Ya se están produciendo en Arizona. México va a ser parte de la producción de los chips, pero quizás de manera marginal, de una de las partes de los chips. Pero todo lo demás, pues es donde viene el nearshoring, la inversión. En el norte va a ser donde sea más importante, sin duda, pero probablemente en el interoceánico sea importante, porque el comercio del este de Estados Unidos, México exporta muy poco. Creo que exporta el 5 o 6% de lo que importa el este americano, viene de México. Entonces, ese es el cuadro. Creo que lo que sería mejor es, no sé ni cuánto tiempo llevo, sería irnos a las preguntas para enmarcar, pero lo que quiero es subrayar que eso que se planteaba y que se veía tan claro en esa época, y mi papá no era ni economista, ni era un experto, ni sabía de tal, era puro sentido común y puro sensibilidad de la realidad de lo que estaba pasando y de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y ahorita es lo mismo. No es que estemos adivinando ni nada, es que ya Estados Unidos no le puede seguir comprando a su enemigo político, ¿no? Y Estados Unidos tiene que hacer ya muchas de las cosas que antes las compraba en donde fuera porque eran más baratas, ahora tiene que hacerlo de esta manera. Inclusive, suena feo, pero estamos viendo la confrontación que ha habido entre China y Estados Unidos, se llama Taiwán. Y Taiwán es relevante porque los chips vienen de ahí, los más avanzados chips vienen de ahí. Entonces, por eso están convenciendo, y creo que ya lo está decidiendo la empresa taiwanesa, que es excelente, es una empresa que vende 70,000 millones de dólares y vale 500,000 millones o 450,000 millones de dólares, esa ya está llevando parte a Arizona, ¿no? Ya está yendo a Estados Unidos, que eso me parece muy bien. Pero esa lucha por esa confrontación, pues que también se provoca a veces con discusiones baladís, pues es muy relevante.
aunque yo creo que Estados Unidos está muy preocupado por ya no depender de Asia tanto, porque casi todo viene de Corea y de Taiwán, sobre todo, entonces y de China. Entonces lo que está buscando es ser, ¿cómo se dice?, autosustentable, o se llama autosuficiente en lo que se refiere a los chips. Bueno, pues miren, si quieren ya lo detenemos y me hacen las preguntas que quieran. Muchas gracias. Pues no cabe duda, Carlos, que nos has dado una cátedra de historia impresionante. Te lo agradezco mucho. Una cantidad impresionante de preguntas. ¿Qué leeré la persona y de dónde viene o el nombre? Ok. Dice Fernando Duarte, ¿qué necesita México para llegar al top 7 de las mayores economías del mundo? Al top 7. Mira, yo soy ingeniero y bueno, pues me ha llamado siempre la atención el espacio, el universo, etcétera, etcétera, el origen, etcétera. Y sabemos que todos los planetas, por la ley de Newton, que es directamente proporcional a la masa, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, tienen una velocidad de escape, ¿sí? La de México es 40,000 kilómetros. La de los hoyos negros son 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, así como hay eso he observado que entre los países en el mundo, cuando llegan por ahí de $15,000 per cápita, entran ya a un plan en el que dejan la atracción de la gravedad del subdesarrollo. No sé si me explico así. Entonces, bueno, yo creo que primero hay que romper esa barrera. En América la están rompiendo de manera media, porque la estaba rompiendo Chile y dio para atrás. Panamá está muy bien, Costa Rica. Panamá ahorita creo que es el que tiene mayor, nada más que hay que ver también el poder adquisitivo, ¿no?, con el PPP. Entonces, yo diría que lo primero es entrar a invertir más y impulsar la economía, y volver a esa unidad sin confrontaciones como se vivieron en la primera, por eso hice mucha mención a ella, en la primera etapa y durante la Revolución. Trabajar conjuntamente con nosotros, entre nosotros y con Estados Unidos, y también con Canadá, y lo que convenga de América del Sur, y por supuesto Centroamérica, porque Centroamérica va a ser una fuente de migración brutal, que no tienen trabajo. Les está pasando que vivían el 70% en el autoconsumo y en lo rural y ya no funciona, entonces están buscando empleo. Entonces eso va a ser muy importante, por eso sería muy importante que nos funcionara toda la inversión que se ha hecho en el sureste, el interoceánico, los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, y poder exportar a Estados Unidos y que se pueda frenar la migración. Son oleadas imparables de personas. Lo estamos viendo también en Europa. Europa nunca lo habían invadido como lo están invadiendo los africanos, pero no los invaden para pelear con ellos, sino para empleo, ¿no? Eso está viviendo el mundo y eso lo tiene que resolver el exceso de desempleo que se va a agudizar con el desarrollo tecnológico y especialmente con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, cuando ya esté en su punto, va a haber desplazado muchas fuentes de empleo. Entonces, ¿qué digo para México? Inversión, trabajo con Estados Unidos, inversión nuestra, inversión de empresas americanas, integrarnos más en general, en el trabajo mismo, que no haya esa radicalización de que no entren los mexicanos porque nos contaminan las tonterías que dicen allá. El trabajo temporal también va a ser importante. Y Estados Unidos va a necesitar trabajo, por si va a sustituir lo de China, va a necesitar también mano de obra y lo está teniendo, pues tiene tan bajo el empleo. Entonces yo diría que tengamos unidad, coordinación, tener rumbo, el gobierno que tenga rumbo, que nos manejemos con más eficacia e inversión.
Yo creo que deberíamos de andar en un 30% de inversión. El empresario privado andamos cerca del 20%, deberíamos de llegar cuando menos a un 20%, 5% del sector público que anda en 3% y de repente llega al 5%, 4 o 5 del sector público, yo diría 5%, y 5 o 6, o 6 de Estados Unidos y 4 extranjera y 4 de acá, para llegar a un 30%. Yo con un 30% de inversión podríamos crecer muy rápidamente. Ahora, otra cosa que se ha logrado, que los gobiernos anteriores, los 40 años de los gobiernos anteriores, habían castigado el salario mínimo 65%. El salario mínimo debería ser hoy como 300 pesos, estaba 65% castigado. Sigue abajo del precio de 1981, a precios constantes. Todavía en 1981 fue el máximo, y el salario mínimo era significativo, era relevante. Entonces, lo que hay que hacer también, cosa que yo creo que se omitió durante esos años, pensar. Pero, bueno, ya sé qué le hice. La pongo en rojo y ya se puso en verde. No, está muy difícil. Entonces, ya hasta me perdí. Lo que es muy importante es que fortalezcamos el poder adquisitivo de la población, el ingreso de la población, el salario de la población. Mira, por ejemplo, y voy a hacer aquí una crítica a muchos conceptos. Cuando se habla de igualdad, pues perdón que lo diga, pero es una tontería. No se trata de igualdad, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar, porque en Haití están muy iguales, pero andan por acá. No sé si me explico. Porque no es que estén iguales, ¿dónde? ¿Sí? No, lo que se debe buscar es un nivel mínimo de bienestar e igualdad de oportunidades y de seguridades. Que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, la educación, la formación, no sé qué, y de seguridades de salud, de jubilación, de paz. Entonces, lo que hay que buscar no es buscar igual, sino buscar subir a los que están abajo, subir a los que están fuera del poder, de la canasta básica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es subirlos, capacitarlos y que tengan oportunidades de empleo. O, por ejemplo, se habla de distribución de la riqueza. Pues imagínate que mañana distribuyan Pemex, además es del pueblo, según dicen, ¿no? Que distribuyan Pemex. ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues van a vender las acciones. Lo que necesita la población es ingreso. Nosotros lo vivimos en Telmex porque tenían el 4.4 cuando se privatizó. Por cierto que nosotros teníamos el 3.8 de Telmex, no teníamos ni el 50, ni el 40, teníamos el 3.8%. Pero se les dio a los trabajadores el 4.4. Ya que se les entregaron las acciones, en 2 o 3 meses ya habían vendido el 85%. Lo que necesita la población de clase media, media alta, es tener mejor empleo, mejor ingreso, mejores perspectivas de crecimiento de su ingreso, tener asegurado el trabajo, tener mejoras en el trabajo, seguridad en la educación y salud de sus hijos, vivienda. Eso es fundamental. Y más allá, que eso es lo que además hace que se retroalimente el desarrollo. Eso es lo que hace que nos podamos ir, pues no sé si al 7º, al 6º, porque a lo mejor los otros se van muy lejos. Pero lo que sí es claro que debemos romper esa barrera del subdesarrollo. Y esa barrera del subdesarrollo es cuando tengamos 18,000, 20,000 pesos de ingreso per cápita, y que por supuesto no pensemos cuando se empezaron esos 40 años que no había política y no había rumbo. Cada gobierno tenía sus rumbos y a veces ni rumbo tenía. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar el poder adquisitivo de las personas, subir su nivel de ingreso. Por ejemplo, de las cosas buenas que han pasado es el salario mínimo. ¿Y saben qué es lo más importante? Que no ha habido oposición empresarial. No sé si se han dado cuenta. Todos los empresarios han jalado y hemos visto que conforme ha habido mayor poder adquisitivo, sube el consumo y se retroalimenta la economía y el mercado. Y eso ha sido muy importante, porque no ha habido oposición al aumento del salario. Ha habido varios 20%. No, es que el 20% va a hacer que los contratos se hagan al 20%. No, pues ¿qué relación hay entre un contrato de trabajo que hay con una inflación del 4% con un aumento del 20%? No hay congruencia, ¿no? Y no ha pasado.
Otra cosa es que se arregló lo del reparto de utilidades. Antes había elusión del reparto de utilidades y estaba ligado muchas veces a facturas chuecas y a la irregularidad, etcétera. Y por eso ha sido bueno que se mantengan los impuestos. Yo lo único que le haría a los impuestos sería simplificarlos para que la gente los pueda pagar y que no haya tanta discusión ni planeación fiscal. Este impuesto es así, pum, vale, ¿no? Simplificar. Bueno, pero volviendo a ya me alargué mucho ya estoy como AMLO. Volviendo al nivel económico de México, trabajo e inversión. Y yo creo que está el camino trazado y facilitado para una transformación en 10 años importante. De crecimiento de un 5, yo creo que han de querer 4, pues yo diría 5 a 6. Aquí hay unas que son parecidas, nomás que uno te pregunta que a los 18 años y otro a los 30, dice, ¿qué le diría el ingeniero Slim de 30 años? O sea, ¿qué le dirías al ingeniero Slim que tuviera 30 años? ¿Cuáles fueron los factores clave con los que está agradecido o estás agradecido? ¿Y qué le dirías a tu persona que cambiarías hoy, que hubieras cambiado a los 30 años? Y otro te pregunta lo mismo, más que a los 18. Lo mismo, nomás que ¿qué le dirías al Carlos de 18 años? Lo dejemos en el de 30. Aquí traigo un acordeón, aquí traigo una cosa. Yo creo que fue muy importante mi papá, aunque falleció cuando yo tenía 13 años. La formación, educación, valores, principios, etcétera, ideas, conceptos. Y como me he puesto a hacer su semblanza desde hace muchos años, pero la acabé ya en la pandemia, entonces lo aprendí más. Eso que les leí viene de cartas que no conocían, ¿no? Si les parece bien, les leo los principios del grupo y esos son los que nos conducen en la empresa. Entonces, rápidamente. Estructuras simples, organizaciones con mínimos niveles jerárquicos, que no haya general, coronel, subcoronel, mariscal, con mínimos niveles jerárquicos, desarrollo humano y formación dentro de la empresa, flexibilidad y rapidez en las decisiones, operar con las ventajas de la empresa pequeña, que es lo que hace grande a las grandes empresas. 2, mantener la austeridad. Miren, cuando hablamos, ustedes que estudian a Keynes, acá muchos, ¿no? Bueno, pues yo digo que Keynes no inventó nada porque es la Biblia. En la Biblia se acordarán de vacas gordas y vacas flacas. Bueno, ¿qué hay que hacer? En vacas gordas hay que tener superávit y en vacas flacas déficit. Entonces el superávit de las vacas gordas te permite el déficit de las vacas flacas, eso es en cantidades físicas, pues igual la economía. No, es que en la recesión, pues sí, nada más que cuando están bien las cosas en las empresas o en los países, cuando hay vacas gordas hay que mantener la austeridad. Si alocas, entonces te entras en problemas. Entonces acá digo, la austeridad en tiempos de vacas gordas fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Lo mismo para el país. Asimismo, evita los amargos ajustes drásticos en las épocas de crisis. Eso de que creces y no, el rato, no, pues a correr a medio mundo porque contrataste gente que no hacía falta. Esto les digo, creo que es aplicable a los programas de gobierno y también a sus políticas de inversión y gasto público. Luego el tercer, siempre activos en la modernización, crecimiento, capacitación, calidad, simplificación y mejora incansable de los procesos productivos. Y esto es muy importante, porque eso es también para el país. Incrementar la productividad, la competitividad, reducir gastos y costos, guiados siempre por las más altas referencias mundiales. Hay que competir con los mejores. Como cuando van a una olimpiada, pues van a competir con los mejores, no porque corren muy rápido, corren con los de la manzana y no, pues soy buenísimo corriendo. Entonces, la empresa nunca debe limitarse, esto es muy importante, a la medida del propietario o del administrador.
O sea, que no impongan a la empresa, pues tú si trabajas 3 horas o 4, pues que la empresa trabaje 3 horas. Esto también es con el gobierno, ¿no? La empresa no se limite a la medida del propietario. Y esta es una frase de un amigo político, por cierto, dice, no sentirnos grandes en nuestros pequeños corralitos. ¿Sí se entiende, verdad? Y mínima inversión en activos no productivos. Luego, esta viene un poquito, no hay reto que no podamos alcanzar trabajando juntos con claridad de los objetivos y conociendo los instrumentos. Es otra cosa del país, trabajar juntos, sabiendo cuál es el rumbo, la política de Estado, etcétera. Ya nada, me quedan 3, ¿eh? Esta es de mi papá. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. Es optimismo firme y paciente, no es euforia, es trabajo, es consistencia, es echar para adelante. El dinero que sale de la empresa, también es de mi papá, se evapora, por eso hay que reinvertir utilidades. La creatividad empresarial, esto es muy importante para la cosa económica, para el país. La creatividad empresarial no solo es aplicable a los negocios, sino también a la solución de muchos de los problemas de nuestro país. O sea, muchos de los problemas de nuestro país se pueden resolver con más experiencia los empresarios que manejan recursos humanos, recursos materiales, financieros, Luego, todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. O sea, todos los tiempos son buenos y va a ser buenísimo, el que viene. Y al último, y aquí va un poco con la cosa de las preguntas últimas. Tenemos muy claro que nos vamos sin nada. Ya ni siquiera te hacen pirámide ni nada de estas cosas. Que nos vamos sin nada. Y que el empresario es un creador de riqueza que la administra temporalmente. Porque al final somos administradores de la riqueza y creadores de riqueza. Y la administramos temporal, no nos llevamos nada. Bueno, esto no es del principio del grupo, pero bueno, mejor no se los digo. Sí, porque trae una parte. Los ciclos económicos yo creo que no existen, ya sé que se los enseñan aquí. Los ciclos económicos yo creo que no existen, que existieron en la sociedad agrícola. En la sociedad agrícola es muy lógico que haya un ciclo económico. Llovió mucho o llovió poco, vacas gordas o vacas flacas. El ciclo económico es propio de una sociedad agrícola. Pero en una sociedad avanzada, los problemas económicos son por los excesos de descuido en las épocas buenas y por los descuidos en las épocas malas. Entonces, pero yo creo que si hubiera políticas de ahorro en el superávit y de inversión y de cuidado en la recesión, etcétera, etcétera, y que los gobiernos no se preocuparan por su sexenio, por sus 4 años y su reelección en 8 años en Estados Unidos, etcétera, habría mucho más cuidado. O sea que sin duda en la sociedad agrícola había claro que hay ciclos, llueve o no llueve, ¿no? Y ahorita pues yo creo que las crisis las provocamos los países. Pues muchas gracias, me están diciendo que ya se acabó el tiempo. Me dejaste aquí a medias. No sé qué hace con una más. ¿Se vale? Y ya guardo mis hojitas. Pues aquí hay muchas interesantes, pero pues ahora sí que agarré la que se me atravesó. José Zapata, además de los consejos que ha dado, ¿qué recomienda para alguien que quiere ser emprendedor y qué libros recomienda? Bueno, que trabajen, y que se preparen también de pasadita. Yo creo que hay que ir aprendiendo, pero también que trabajen. Yo me sé libros, también me sé alguno nuevo. Por ejemplo, mira, el de Silk to Silicon está muy bueno. From Silk to Silicon. ¿Sí lo conocen? Sí, ¿verdad? Bueno, es muy bueno. Luego, Super Money, ese es antiguo. Super Money.
Desde la crisis del 72 las bolsas se complicaron, hubo grandes problemas en las bolsas en 72 y este libro viene de ahí, Super Money. También escribió Money Game y Paper Money y usa el nombre que no es de él, de Adam Smith, pero es un muy buen libro, Super Money. Link Temco, la biografía de Getty, la biografía de Ford, biografías, léanse biografías. El de Link Temco es durante los 60, se formaron los conglomerados y se cotizaba a 15 veces su utilidades, ¿no? Era muy primitivo, se cotizaba a 15 veces su utilidades. Entonces compraba empresas de 7, las fusionaba para que subiera por la utilidad a 15, no sé si me explico. Entonces, y se endeudó y tronó. Entonces yo creo que de la experiencia de las quebradas y de todas vale la pena. Luego definan bien qué les gusta, qué actividad, qué cosa los llena y los satisface y les en las actividades que van a desarrollar. Y pues sigan leyendo y estudiando, pero yo creo que biografías hay muy buenas y ahorita hay libros de todo tipo. ¿Alguno otro? ¿Cuál? El de Arturo Elías, el negociador. Allá le debes un royalty, ¿eh? O sea, no lo lean, ¿eh? No es cierto. Yo creo que hay muchos. Ya les dije de los de Getty. El de Getty es muy interesante, ¿eh? No me acuerdo cuál es el que describe, el de Ford, pero no por Ford. Hay muy buenas biografías, busquen biografías. Yo creo que es el camino. Y no se dediquen nada más al negocio. Yo creo que, por ejemplo, nosotros, no lo dije ahí pero lo primero que tenemos en el grupo es la familia, antes que nada. Luego el negocio y luego ya los intereses personales, que te gusta el tenis o te gusta el cine o el teatro, la música, el concierto, etcétera. Eso lo metemos en tercer nivel. Pero lo primero es la familia, la vida familiar, la educación familiar, la formación, la convivencia, etcétera. Y después la empresa. Es más, yo creo que la empresa se ve, o el empresario se ve fortalecido cuando lleva una fortaleza de la misma familia, ¿no? No solo la colaboración y el apoyo y todo, sino no está teniendo situaciones delicadas que se entera 5 años después o cosas que pasan, etc. Entonces yo diría que eso es muy importante. Pues muchísimas gracias. Pues no cabe duda, Carlos, que eres un fuera de serie, ¿eh? De verdad, me reitera cada vez que te veo, te escucho, que pues por qué eres quien eres y por qué tienes la familia que tienes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a los alumnos y amigos, darles las gracias por estar aquí con todos nosotros y con esto hemos acabado, ¿no? Muchas gracias.